Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas. Este servidor, Edgar Obed, en nombre de todo el equipo, les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Bienvenidos a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, comprometidos con la sociedad costarricense y con nuestros agremiados. Gracias amigas, gracias amigos por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Y hoy, día miércoles de cada semana, de 7:20 a 8:20 de la mañana, tenemos con nosotros aquí la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí en 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica. Recuerden que transmitimos en simultánea, estamos transmitiendo por medio de 96.3 en FM, Radio Centro para todo Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, en cualquier lugar del mundo y desde luego en este hermosísimo país como es Costa Rica, nos puede seguir escuchando con solamente ingresar a la siguiente dirección, la página nuestra en Facebook, anótela, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizonte. Repito, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta y de inmediato solamente tiene que darle clic al link que le hemos dejado al lado de la fotografía de nuestros invitados. Ahí está la letrita azul para que le dé clic y de inmediato nos puede escuchar en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular en cualquier parte del mundo. Por último, solamente les recuerdo que ustedes pueden participar por medio de la línea de WhatsApp. El WhatsApp nuestro, si no lo tiene, agréguelo en este momento, 83414142, 83414142. Esa es la línea de WhatsApp nuestra para que usted pueda participar con sus consultas, saludos, reportes de sintonía desde diferentes partes del país. Bueno, amigos y amigas, hoy tenemos un tema que realmente sabemos que les va a interesar muchísimo a ustedes como tías, como madres, como abuelitas, a usted como papá, como hermano, como padre de familia. A la ciudadanía en general le va a interesar mucho este tema. Y el título es Las etapas del proceso de pensión alimentaria que toda persona debe conocer, así como lo acabo de escuchar. Voy a repetirlo. Las etapas del proceso de pensión alimentaria que toda persona debe de conocer. Para hablar sobre ese tema está con nosotros la licenciada Karen Murillo, abogada especialista en Derecho de Familia y exdefensora pública, y el licenciado Naín Monge, coordinador de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Démosle la bienvenida primero a la licenciada Karen Murillo. Licenciada, un gusto compartir con usted aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Bienvenida. Muchas gracias, don Edgar. Buenos días a usted, al licenciado Naín y a todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto y un placer estar en estos espacios. Gracias. Son las palabras de inicio de la licenciada Karen Murillo, abogada especialista en Derecho de Familia y exdefensora pública. Ahora démosle la bienvenida al licenciado Naín Monge, coordinador de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Licenciado Monge, bienvenido a La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Don Edgar, muy buenos días a usted. Muchas gracias por la invitación, a la licenciada Karen por acompañarnos aquí en este espacio, y a todas las personas que nos escuchan en casa y en el trabajo, ¿verdad? Esperamos que hoy podamos hablar sobre algún tema muy importante en lo que es la familia costarricense. Gracias, licenciado Naín Monge, coordinador de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Y es que el tema es muy importante. Desde ya tenemos algunos saludos de personas que están en sintonía. Por ejemplo, Douglas Cibaja
dice que está en sintonía. Saludos para todos. El colega de ustedes, licenciado Oscar Calvo, que va en sintonía allá camino a Pocosol de San Carlos. Ahora vamos a leer los mensajes y las consultas de otras personas también. Gracias a todos por participar a través de la línea de WhatsApp. Lo repito, 83414142. Gracias, amigos, gracias, amigas. Tal vez empezamos con usted como coordinador de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, licenciado Naim Monge. ¿Cuál es la importancia de que el colegio traiga este tema aquí a la voz del colegio? Claro, vean, uno de los temas más recurrentes en los procesos de familia son precisamente aquellos asuntos que tienen que ver con la definición del cumplimiento alimentario. Dígase el cumplimiento alimentario a favor de hijos e hijas menores de edad, también en su modalidad de hijos mayores de edad cuando están estudiando y reúnen ciertos requisitos, el cumplimiento alimentario relativo a los padres, ¿verdad?, respecto a la obligación que tienen los hijos con ellos, el cumplimiento alimentario entre cónyuges o convivientes, ¿verdad? Entonces son temas muy recurrentes y que atañen a muchas personas en nuestra sociedad y que cuando llegan a los juzgados es evidente que la persona usuaria desconoce el comportamiento del proceso, desconoce el funcionamiento del juzgado en relación a un proceso de pensión alimentaria y pues el Colegio de Abogados se ha dado la tarea de llevar información, digámoslo, básica, esencial y hasta desde un punto de vista, un lenguaje coloquial para que todas las personas puedan comprender la dinámica de lo que implica ir a un proceso judicial de fijación de cuota alimentaria. Que son procesos muy estresantes, realmente para los que no somos abogados y que no estamos acostumbrados a ser citados o a comparecer a los estrados judiciales, no deja de ser algo estresante, algo incómodo. Y en este caso, como son las etapas del proceso de pensión alimentaria, está de por medio los niños, los hijos, pueden ser mayores, también en otros casos, porque no solamente es cuando hay una relación de pareja y se rompió, sino también, ahora ustedes nos van a hablar también del proceso de pensión alimentaria para personas adultas mayores o algunos otros tipos de pensión alimentaria que ofrece la ley. Pero hablemos en principio, ¿qué es la pensión alimentaria y cuál es su objetivo, licenciado? Perfecto. Vean, el contenido del derecho alimentario no es solo establecer un monto de pensión alimentaria un monto de dinero a favor de una persona que requiera cubrir sus necesidades y que la ley le otorgue ese derecho. Esto está regulado en el artículo 169 del Código de Familia, el cual indica quiénes son las personas que pueden ser beneficiarias del derecho alimentario, quiénes son las personas que pueden ser obligadas a cumplir ese derecho alimentario. Se establece la obligación de padres a hijos, de hijos a padres. Hay un aspecto importante y es que incluso se avanzó más y hoy por hoy pueden reclamar alimentos también de acuerdo a la reforma que sufrió el artículo 169. Los padres y las madres de crianza pueden reclamarle alimentos a los hijos y las hijas de crianza. Esto es muy interesante porque permite que en la vejez se le otorgue el derecho alimentario a una persona con la cual yo no tengo un vínculo jurídico, no tengo un vínculo biológico, pero sí tuve y construí en el tiempo un vínculo socioafectivo. Entonces, ahí se incorpora la ley de padres y madres de crianza que les otorga el derecho alimentario a estas personas que requieren alimentos de sus hijos o hijas de crianza, ¿verdad? Que ha sido un avance importante. Ahora bien, frente a esto, frente al derecho alimentario, tenemos que definir el contenido alimentario del concepto de alimentos y esto está regulado en el artículo 164 del Código Familia. Este artículo 164 tiene un contenido asistencial que permite el desarrollo adecuado, balanceado, desde el aspecto físico, emocional, intelectual, mental, cognitivo, cultural, social, educativo, la salud de una persona. Entonces, el artículo 164 nos dice en condiciones normales cuáles son aquellas necesidades que una persona requiere para poder vivir en condiciones de dignidad.
nos establece el tema de los alimentos propiamente hablando, ¿verdad?, que implica la alimentación sana, balanceada, nos habla del tema de la vivienda, nos habla del tema de la vestimenta, de la recreación, de la educación, de la asistencia a la salud, dentro de lo cual ya se desarrollan aspectos como el acceso a servicios públicos, el acceso a artículos de aseo personal, el tema del derecho a la recreación. Entonces, es un artículo, digámoslo, números apertos, que permite adecuarlo a cada caso concreto. En el marco de una discusión, don Edgar, y las personas que nos escuchan, de una discusión judicial de alimentos, pues ese contenido del artículo 164 del Código Familia debe necesariamente adaptarse a la dinámica familiar, ¿verdad? ¿Por qué la dinámica familiar? Porque nuestro contexto geográfico, cultural y económico es muy diverso. Entonces, el contenido de este 164 va a ser muy diferenciado. Por ejemplo, cuando se fija una pensión en pueblos indígenas, en zonas rurales, en zonas urbanas, porque la dinámica económica familiar varía. Entonces, ese contenido se adapta a cada familia en específico. Tendremos un caso en donde papá trabaja como oficial de seguridad pública, gana 385,000 colones, y pues las necesidades de la familia tendrán que adaptarse a ese contenido económico, ¿verdad? Entonces, el contenido económico del concepto de alimentos va a depender y tiene estricta relación con las posibilidades económicas de quienes aporten lo económico dentro de la dinámica familiar. Entonces, para comenzar, eso es muy importante. Por eso es que, don Edgar, y es importante tener claro que siempre se pregunta, yo tengo un hijo de 3 años, ¿cuánto tengo que pagar de pensión? Bueno, eso no hay una regla específica que determine cuánto tiene que pagar de pensión. ¿Por qué? Porque ese niño de 3 años resulta que utiliza zapatos ortopédicos, resulta que padece de alergias y cada mes hay que comprarle una cremita en la farmacia. Mamá trabaja y gana 200,000 colones, papá trabaja y gana 350,000. Entonces, ven, el monto de la pensión de ese niño de 3 años en esa dinámica familiar es muy diferente a cualquier otra dinámica familiar. Entonces, eso, para comenzarlo ahí, la cuota alimentaria, el derecho alimentario está estrictamente relacionado con la realidad familiar que impera en cada familia que llega a un proceso judicial. Cada caso es totalmente diferente. Gracias, licenciado Nahí Monge. Ya en breve, iba a agregar algo más a usted, le escuchamos. Adelante. No, pero eso, ¿verdad? Entonces, esa realidad familiar es llevada a un proceso judicial a través del cual las personas pueden acudir, y precisamente alguien por ahí también hizo una consulta que lo vi, pueden acudir sin necesidad de patrocinio letrado, ¿verdad?, sin necesidad de abogado, se presentan a formular la solicitud de fijación de cuota alimentaria, la parte deudora también se puede apersonar sin necesidad de abogado, y también hay quienes acuden con patrocinio de la defensa pública en el caso de la parte actora, o patrocinio letrado privado, ¿verdad? Siempre en materia de familia, si bien es cierto, el acceso a la justicia, al proceso, en este tipo de procesos es gratuito, ¿verdad? No genera ningún coste económico. Contar con un patrocinio letrado, y esto el Colegio de Abogados siempre lo ha dejado muy claro, de la posición que tienen en este sentido, de que contar con un patrocinio letrado adecuado es fundamental, porque esa realidad que llevamos a un proceso judicial, necesitamos que desde el punto de vista de una estrategia también se cuente con el acompañamiento de un abogado o una persona abogada que dirija adecuadamente el proceso. No es lo mismo que a una audiencia venga la persona sola, a que venga también acompañado de una persona profesional que le acompañe en la dirección y la decisión de esto. Sí, entonces, esta posición siempre es muy importante. Importantísimo. Ahora hablemos con la licenciada Karen Murillo. Repito, ella es abogada especialista en Derecho en Familia y exdefensora pública. Licenciada, aquí vamos a entrar a un tema que es bastante incómodo y que yo creo que es la parte más tensa en estos procesos de establecer una pensión alimentaria. ¿Cómo se calcula el monto de la pensión alimentaria? ¿En qué se basa? ¿Se basa en la capacidad económica del obligado y en las necesidades, como decía el licenciado Monge ahora, del beneficiario? Los jueces suelen utilizar criterios como ingresos
que se necesitan, los gastos del menor, la vida que tenía antes de la separación, porque esto casi nunca se considera. Yo lo he venido aprendiendo de compartir con ustedes, porque aquí yo soy el primero que aprendo todos los días de ustedes, los especialistas. El nivel de vida que tenía antes de la separación es considerado como algo muy importante para no afectar demasiado el núcleo familiar. Coméntenos, por favor, licenciada. Sí, claro que sí, don Edgar. Bueno, el Código de Familia lo que viene estableciendo es cómo se llega a establecer o qué elementos va a tomar en consideración un juez a la hora de venir a establecer una cuota de pensión alimentaria. Primero se tiene que demostrar cuáles son las necesidades de la persona solicitante de la pensión alimentaria, es decir, cuáles son sus necesidades en cuanto a alimentos, en cuanto a vestido, en cuanto a recreación, estudio y salud. Y estas necesidades pues tienen que demostrarse, algunas ya por sí solas, pues el juzgador o el juez va a entender que existen. Otro elemento que se toma en consideración es la capacidad de la persona obligada alimentaria, y esas son sus capacidades reales, son sus ingresos económicos. Y un tercer punto es el nivel de vida, precisamente lo que usted acaba de indicar de la persona beneficiaria. En este caso, si es una persona menor de edad, bueno, ¿cuál es su nivel de vida? Estos tres elementos los toma en consideración el juez a la hora de venir a fijar un monto de pensión alimentaria. Es importante acá entender que el tema de la capacidad de la persona obligada alimentaria, en el nuevo proceso, ya ahora con el Código Procesal de Familia, a quien le corresponde, don Edgar, venir a demostrar cuál es su capacidad real de ingresos, pues viene siendo a la persona deudora alimentaria. Entonces, el juez va a partir, a la hora de venir a fijar un monto de pensión alimentaria, básicamente va a partir del dicho de la persona solicitante de la pensión alimentaria, y le corresponderá a la persona deudora venir a demostrar cuáles son sus capacidades de ingresos reales. Y de ahí la importancia, y como lo venía indicando el licenciado Nail, de que en estos procesos las personas se van a acompañar siempre por medio de una defensa técnica. Si bien es cierto, el código pues viene permitiendo que las personas accedan a esos procesos de pensión alimentaria sin contar con un abogado de su confianza, sin contar con una representación técnica, pero lo cierto del caso es que precisamente por esa dinamicidad de la prueba, y esa donde se invierte la carga de la prueba, es a la persona obligada alimentaria que le corresponderá venir a demostrar cuáles son sus capacidades de ingreso. ¿Por qué? Porque el juez va a partir del dicho de la persona solicitante de la pensión alimentaria. Precisamente ayer conversábamos en el grupo de la maestría, y conversábamos precisamente esto del peligro, y se permite así, precisamente buscando que las personas pues accedan a estos procesos, pero hay que analizarlo desde el punto de vista en qué saldrá más caro, si contar o pagar a un abogado para que me represente en un proceso de pensión alimentaria, o vivir con una pensión que se escape dentro de sus posibilidades, que puede ser incluso fijada de una manera errónea porque no se contó quizás con los elementos de prueba necesarios, no se hizo una defensa o un comportamiento idóneo dentro del proceso alimentario. Y aquí entonces es, bueno, ¿qué saldrá más caro? Contar con una buena representación dentro de estos procesos, o quizás vivir con una pensión que se escapa dentro de las posibilidades de las personas deudoras, inclusive de la persona solicitante, y que también está en peligro la libertad, porque estamos hablando acá de que si la persona pues no puede sufragar esta cuota, está en peligro su libertad ambulatoria. Entonces, de ahí la importancia de que en estos procesos las personas se hagan acompañar siempre de abogados especialistas en esta materia, porque de igual manera es muy importante que se sepa el procedimiento y todo lo que conlleva precisamente la cuota alimentaria. Ahora bien, licenciada, una de las situaciones que más se menciona es que desafortunadamente cuando la relación se rompe y cuando se llega a acudir a los estrados judiciales para establecer el monto de pensión alimentaria, en ocasiones se convierte en un instrumento casi que de venganza. Si es un varón, yo no le voy a dar nada a ella,
no se lo merece, etcétera, etcétera, cosa que no es cierto porque para eso está la ley. Y muchas veces, no siempre, no se puede generalizar, también la contraparte, es decir, la mujer en este caso es, yo lo que pretendo es X monto y ojalá que se quede sin plata para que nadie me lo vuelva a ver en el futuro. Estoy hablándolo de la manera más coloquial para tratar de traer estos ejemplos a lo que sucede en la vida real. Y de ahí la importancia de lo que usted nos decía ahora de una cosa es la solicitud y otra cosa es lo que se pruebe conforme a los ingresos que tenga la persona que está obligada a pagar esa pensión alimentaria. Tengo una consulta por acá y quiero sumarla en este momento. Hoy día es muy usual que algunas empresas nacionales y multinacionales le tienen dentro de los incentivos laborales a su personal seguros médicos. Entonces, hay una persona que nos escribe y nos dice que cuando a él se le fijó la pensión alimentaria, se consideró también el seguro médico que tenía a través de la empresa en la que él trabaja, pero que eso no lo genera él. Bueno, ya creo que ustedes dieron la respuesta, pero es importante que lo aclare. Es el nivel de vida que tenían antes de la ruptura, y creo que en ese caso debe de considerarse. Igualmente sería oportuno hablar sobre lo que son los premios, las comisiones, en fin, todos los ingresos, porque hay gente que dice, no, yo gano tanto, pero bueno, no sabemos si a propósito o no a propósito, pero se les olvida hablar de algunos premios, regalías, comisiones, etcétera, etcétera. Entrémosle en materia, claro, por ese lado. Claro, vean, en esto es muy importante que la realidad familiar también implica el análisis de la realidad económica de la persona, de ambos progenitores, ¿verdad? Tanto de mamá como de papá. Esto significa que al momento de interponer una demanda de pensión alimentaria, desde el punto de vista de la solidaridad alimentaria, que implica que ambos padres son obligados conjuntamente a las necesidades integrales, no solo económicas de los niños, es importante mencionar desde ahí, bueno, el aporte que brinda la madre en la administración del hogar, ¿verdad? Yo creo que esta es una labor que tiene que ser siempre visibilizada, que implica desde preparar los alimentos, lavar la ropa, atender las horas de sueño, de aseo de los niños. O sea, toda esa administración, don Edgar, si es solo uno de los padres, el padre o la madre que lo cumple, o sea, ya es un aporte adicional y que incluso es un aporte que está recargado. ¿Por qué? Porque en algunos casos el padre que no vive con los niños o la madre que no vive con los niños no brinda ese aporte a la administración y la atención de las necesidades diarias del hogar. ¿Esto qué puede significar al momento de la cuantificación de una cuota alimentaria? Que la mayor carga económica para compensar el recargo que tiene el padre o la madre que tiene a cargo la custodia, la administración del hogar y la atención de los hijos, podría significar que la mayor carga económica la tiene la parte que no aporta eso, ¿verdad? Para hacerlo como una medida desde la compensación para generar desde la decisión judicial un tema de equidad e igualdad en el ejercicio de los roles parentales, ¿verdad? Entonces, ese aspecto es muy importante. Ahora bien, es deber de ambas partes exponer su situación personal, ¿verdad? La madre indicar que no puede trabajar, por ejemplo, porque el niño está de escasos meses, o que el niño tiene, como pasa casos que tenemos a veces, que tiene diversos padecimientos. Tuvimos una audiencia hace poco y al niño había que estarlo llevando 3 veces por semana al hospital de niños. Entonces, eso imposibilitaba que la madre pudiera tener un trabajo, un empleo en tiempo estable, remunerado, que le permitiera poder hacer algún aporte económico. ¿Qué implicaba eso? Bueno, hay un mayor recargo en el padre, por condiciones obvias y lógicas de la dinámica familiar. El otro punto es también que es importante determinar las posibilidades económicas del padre al momento de convivir con la familia. Aquí hay varios escenarios. Aquel padre o aquella madre que se separó de la familia y ya cumplía el deber alimentario, o aquel padre que nunca convivió con el niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué se analiza en estos escenarios y qué es importante? Que cuando se presenta la solicitud, exponer en qué consiste el estilo de vida. Porque cuando no hay un estilo de vida, más allá de lo que la lógica, la sana crítica y la experiencia nos permite establecer, de acuerdo al artículo 164,
Bueno, yo presumo que el estilo de vida es el normal de todo niño que requiere alimentación, educación, salud, vestimenta, recreación, servicios públicos. Pero cuando hay un estilo de vida que va más allá de la lógica, esas necesidades tienen que exponerse y desarrollarse en la solicitud de fijación de alimentos. Un ejemplo, todos los meses el niño necesita ir a terapia psicológica por una situación. Bueno, yo no puedo partir de la lógica que todo niño requiere de terapia psicológica. Es una necesidad que se expone y se expresa y se desarrolla en la solicitud de demanda. El padre cubría siempre la educación privada y ahora se separaron y ya no quiere pagar la educación privada, pero resulta que sigue teniendo las mismas posibilidades económicas. Entonces, el tema del estilo de vida está asociado a la forma ordinaria, normal de convivencia, de cumplimiento de los deberes alimentarios en la vida familiar. ¿Qué hacemos en la vida judicial? Bueno, tratamos de reconstruir un poco esa historia para poder tomar una decisión, ya sea a través de un acuerdo conciliatorio, que ahorita voy a hablar del tema, o a través de una sentencia que permita tutelar esa realidad familiar. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando hay separación, bueno, y ya don Edgar lo expuso, cuando hay separación hay conflictos entre adultos que implican una mala gestión de la separación y del conflicto, sí, claro, que se traslada a aspectos del cumplimiento de los deberes y de los derechos que tienen las personas menores de edad. Pongo ejemplos, el tema de las visitas del niño, el tema de los alimentos, el tema de la custodia. Entonces, las discusiones de adultos las vemos plagadas en las audiencias en los procesos de familia. En pensiones alimentarias parece mentira, pero a veces lo que no deja llegar a un acuerdo conciliatorio es que la esposa dejó al esposo porque ya no lo quería. Es que el esposo se separó y ahora tiene otra pareja. Es que se separaron y la esposa ya divorciada, incluso sin ningún tipo de comunicación, ya tiene otra pareja. Entonces son aspectos a veces detonantes que no necesariamente es el origen de una fijación alimentaria, pero que en una audiencia de conciliación o en un proceso, don Edgar, lo vemos en los escritos, lo vemos en las manifestaciones de las audiencias, y por eso es muy importante un aspecto: la gestión de la conciliación. Sí, claro. O sea, la conciliación es una etapa de gestión psicológica, emocional y en alguna medida jurídica, porque las personas no llegan a las audiencias de conciliación, digamos, felices porque le pusieron la pensión, felices porque el de la parte demandada no paga la pensión. O sea, llegan cargadas de un alto contenido emocional y psicológico. Entonces, nuestro Código Procesal de Familia, y tal vez ahorita la licenciada Karen ya lo amplía más, establece en el artículo 9 la etapa de conciliación previa, ¿verdad? Interpuesta la demanda de pensión alimentaria, el juez les dice: dentro del plazo de 10 días, don Edgar, a usted lo están llamando en menos de 10 días para que venga a una audiencia a conversar, a dialogar, a establecer puntos de encuentro en cuanto al cumplimiento alimentario. Y esto es muy importante porque la gestión de la conciliación permite en un tiempo muy reducido minimizar la afectación que un proceso judicial puede tener en la dinámica familiar. Claro, totalmente. Y de ahí vuelvo a retomar lo que dijo la licenciada Karen, el tema del papel del abogado y la abogada o la defensa pública también que participa en estos procesos de acompañar, porque al final de cuentas en la audiencia de conciliación somos un equipo. Las personas abogadas, la persona juzgadora, que están en equipo y en conjunto tratando de resolver una dinámica familiar de la cual papá y mamá no se ponen de acuerdo. Y de balancear las cargas sobre todo. Vea, por ejemplo, escuchen ustedes, licenciada y licenciado, un ejemplo que nos envía por acá una persona cuyo número termina en 5636. Este es un ejemplo nada más y es real, aquí lo acaban de enviar. ¿Qué pasa cuando él paga el kinder de su hija más una pensión? Y ahora, creo que usted lo acaba de mencionar, y ahora quiere quitarse la obligación y quitarme la niña. Es decir, dice que nos la dividamos una semana uno, pero no me parece conveniente. ¿Cómo aplica? Es decir, aquí no se trata de lo que yo quiera o lo que quiera la otra parte. Hay que tratar de llegar a acuerdos, y acuerdos que son avalados siempre desde los estrados judiciales. Es así, no es que yo llego y digo, bueno, a partir de ahora ya no le voy a pagar el kinder, vea a ver qué hace. Las cosas no son así. No, vea, precisamente ese es el aspecto, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la realidad familiar? Él voluntariamente a la mamá le daba 200,000 colones para que el niño cubriera sus necesidades y adicionalmente paga el kinder privado.
¿qué se traslada al proceso judicial? Esa realidad familiar. Claro. Por ende, ¿qué sería coherente con esa realidad familiar? Establecer una pensión que cubra las necesidades que él cubría con los 200.000 colones eventualmente, y además el pago del kinder, que se toma en conjunto para fijar un monto mensual, que la madre o el padre que tiene a cargo a la persona menor de edad lo va a administrar en ese sentido. Y en cuanto al tiempo de visitas, también no es una cuestión caprichosa de que una de las dos partes diga lo va a ver tal día o no lo va a ver, o sí o no, también tiene que llegarse a acuerdos, ¿es así? Sí, correcto. De hecho, por eso es de que en estos procesos, don Edgar, es importante potenciar estos espacios de conciliación, porque esto es como un juego de egos, ¿verdad? Donde cierra todo. Pensión alimentaria, régimen de visitas, entre otras cosas, y evidentemente si se puede llegar a un arreglo, pues mucho mejor, porque se ahorran muchas etapas del proceso, por supuesto. Ahora, licenciada, una última pregunta antes de ir a la pausa. Nos dice por acá Rita, dice mi ex esposo que él no tiene que darme pensión alimentaria porque nosotros no tenemos hijos. ¿Qué le puede decir a Rita? No, vea, la pensión alimentaria, ya el código pues viene autorizando quién está facultado para solicitar una pensión alimentaria. En este caso es entre cónyuges. Subsiste esa obligación si en la dinámica y esa realidad familiar existió esa necesidad, esa dependencia por parte de la persona solicitante, que puede ser el cónyuge, pues evidentemente sí se puede solicitar, siempre y cuando se demuestre cuáles son sus necesidades, cuál era la dinámica familiar, cuál es la capacidad de la persona obligada alimentaria. Y nótese que el mismo código pues viene indicando quiénes son las personas que están autorizadas para ser beneficiarias de esta pensión alimentaria. Importantísima esa aclaración. Con esa aclaración vamos a ir a la cabina central y retornamos en breve, siempre aquí en La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ya retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Ana Laura D'Angostino, una psicóloga española, escribió que la autonomía personal es la sensación interna que siente la persona de ser capaz de afrontar su propia vida, existencia y realidad. Es decir, que la persona posee recursos internos adecuados para gestionar y superar dificultades, obstáculos y frustraciones propias del vivir. Y ni mencionar la palabra independiente, que es más amplia en libertad. ¿Y por qué hablo de autonomía? Sencillamente porque si un país no posee ciudadanos autónomos capaces de afrontar su propia vida, existencia y realidad, el país no disfrutará de autonomía, porque nadie puede dar lo que no tiene. Cada individuo está determinado por una estructura genética, por un estilo de educación, por unos valores, por unas condiciones de vida y una realidad social que lo condicionan. Entonces, es importantísimo que hagamos una reflexión para medir si nosotros somos capaces de actuar con autonomía. Y lo que es más importante, si estamos desarrollando eso en nuestros hijos, familiares y empleados. Por ejemplo, cuando se limita a alguien sus posibilidades educativas, se le está limitando su autonomía futura. O si esa educación se brinda como un paquete de conocimientos sin reflexión o aporte creativo del que estudia, sucederá lo mismo. Mientras más dejemos que el tugurio y el hacinamiento crezcan, más ciudadanos con autonomía limitada estaremos generando. Empiece por usted mismo, pregúntese, en su vida, ¿usted va por sus propios pasos o es que le llevan? Cuide su autonomía. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR. Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Horizontes. Retornamos, recuérdelo amigos, recuerde amiga, miércoles de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana, la voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, siempre aquí en 96.3 FM, Radio Centro para todo Costa Rica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Gracias a todos los que están haciendo el reporte de sintonía. Hay varios colegas de ustedes. Se encuentra, está el licenciado Marco Badilla Chavarría, exdirector de Migración y abogado experto en temas migratorios. Dice en sintonía desde Heredia. Felicito a los expositores invitados y al Colegio de Abogados y Abogadas por permitirnos el acceso a un tema relevante como este. Gracias, don Marco Badilla Chavarría. Don Sergio Aguilar Solano dice, buenos días, don Edgar, importante tema, consulta, ¿hay alguna obligatoriedad de pensión de los abuelos a los mayores de edad con respecto a sus nietos? Otra, ¿cómo es la obligatoriedad de pensión entre cónyuges que se separan siendo mayores de edad? Gracias por el programa, los escucho por la radio, Máster Sergio Aguilar Solano. Del despacho Solís, que siempre está en sintonía, Solís y Asociados, dice, una vez más el Colegio de Abogados se pone una flor en el ojal con este espacio. Los felicito, felicíteme a los colegas y no los interrumpo con preguntas, quiero escucharlos por la radio. Gracias, muchísimas gracias. Dice por acá Marcela, excelente programa, los escucho desde Cote de Oreamuno. Buenos días, una pregunta, si una persona está divorciada y recibe pensión del ex marido y ella tiene una pareja pero que no vive con ella, ¿sigue la pensión o no? Resulta que la casa es del señor, pero ella vive y ella lleva al novio que tiene, dice una persona que vamos a guardarnos su nombre. Dice por acá, vamos a ver, Murillo y Asociados desde San Carlos, dice, los estamos escuchando desde San Carlos, el día está precioso en San Carlos, los felicitamos por este espacio tan instructivo del Colegio de Abogados. Bueno, vamos a retornar directamente para economizar tiempo. Licenciada Karen Murillo, abogada especialista en Derecho Familia, hablemos ya de lo que es el proceso en sí, cómo se desarrolla el proceso, qué tan largos son los espacios, los periodos. Pareciera que se quiere aligerar estos procesos siempre y cuando se lleva a cabo con las consideraciones del caso, buscando impartir justicia, que es lo que se quiere en estos casos. La escuchamos, licenciada. Sí, muchas gracias, don Edgar. Bueno, con el Código Procesal de Familia lo que se pretende es que estos procesos sean más rápidos. De hecho, inician con la solicitud de la pensión alimentaria. Se supone que dentro de 10 días, desde el momento que se recibe la solicitud, el juzgado pues va a señalar a una audiencia de conciliación, siempre instando y siempre buscando la solución pacífica entre las partes. Si dentro de esos 10 días, por alguna situación, ya sea en que no se notificó a la persona, deudora alimentaria, o ya sea que no se llegó a un buen arreglo dentro de ese plazo, dentro de esa audiencia, ya para el día 11, don Edgar,
ya va a existir una sentencia anticipada. Es decir, ya el juez en el día 11 va a fijar cuál va a ser el monto de pensión alimentaria que la persona deudora alimentaria se va a obligar. Y nótese que por eso lo decía al inicio, esta sentencia de este monto el juez lo va a fijar basado en el dicho de la parte solicitante. Es ahí cuando se le notifica esa sentencia a la persona deudora alimentaria que va a tener el plazo de 5 días para venir a presentar una oposición en caso de que no esté de acuerdo con el monto fijado por el juez. Si realiza una de las partes esta oposición donde viene indicando que el juez no valoró ciertos elementos que evidentemente la parte solicitante quizás no lo va a poner dentro de su solicitud, se va a fijar una audiencia que va a ser dentro de un plazo de 15 días y ahí se va a demostrar cuál va a ser la realidad de la persona deudora obligada alimentaria y el juez en ese momento pues puede mantener, puede subir o puede inclusive rebajar ese monto impuesto mediante esa sentencia anticipada. Entonces, si lo vemos así, es un proceso que parece que puede ser muy expedito, sin embargo, en el camino, en el proceso puede que se alargue. Por ejemplo, cuando se solicitan ciertos elementos de prueba que quizás pueden que esos plazos al final pues no se vayan a cumplir. Por eso siempre se insta y siempre se busca en llegar a un buen arreglo dentro de las posibilidades y siempre y cuando se pueda. Roxana Barca dice, los felicito por el programa, felicito al Colegio de Abogados y tengo una consulta muy breve. ¿Qué pasa cuando se pide la liquidación de bienes y hay que vender la casa? ¿No creen ustedes que sufren mucho los niños que están de por medio? O también explíquenme si el juez puede decir, o la persona juzgadora, el juez puede decir, no se vende la casa y quedará en custodia de la madre para los niños, porque de lo contrario tiene que ir a alquilar y empezar a rodar, como se dice popularmente. No sé quién me contesta, si usted, licenciada Karen Murillo. Don Edgar, tal vez yo voy a hacer referencia y retomando un poquito varias consultas ahí que creo que tengo en la memoria que hicieron. Bueno, primero que todo, la obligación alimentaria, digamos lo principal es de los padres a los hijos menores de edad que requieren alimentos y a los hijos mayores de edad hasta los 25 años que estén estudiando, lleven una buena carga académica, un buen rendimiento, que estén invirtiendo la mayor parte del tiempo en estudio, que estén avanzando en el proceso educativo. Entonces, ahí está la obligación de padres a hijos. Subsidiariamente, tenemos escenarios donde, por ejemplo, papá no paga la pensión alimentaria, se oculta, evade y mamá está lidiando con el tema de la atención de las necesidades de los hijos. Y resulta que la mamá le interpone la pensión alimentaria en contra de los abuelos paternos, ¿verdad? Entonces ahí también caemos en lo que establece el artículo 169, inciso 3 del Código Familia, de que los abuelos son obligados a pagar alimentos subsidiariamente cuando el obligado principal, papá o mamá, no está pagando, ¿verdad? Y estos abuelos son obligados a favor de nietos menores de edad o nietos que por alguna discapacidad, incluso que sean mayores de edad, no pueden valerse por sí mismos y su obligado principal no esté asumiendo los alimentos. Otra pregunta que nos hicieron por ahí, bueno, estamos divorciados, yo le pago pensión a mi exesposa y resulta que ella tiene un novio. Frente al artículo 169 del Código Familia que dice quiénes son los beneficiarios de la pensión, quiénes son los obligados, tenemos que tener claro que tenemos el artículo 173, ¿verdad? El 173 es el que nos dice en qué situaciones no se pagan alimentos o en qué situaciones se le pueden quitar el derecho alimentario a una persona que lo está recibiendo. Resulta que cuando hablamos de excónyuges a los cuales, y les pongo ejemplo, están casados, no tienen hijos, se divorciaron, pero tenían 34 años de casados. Y se estableció una pensión a favor de la esposa. Resulta que la esposa, ya tienen 5 años de divorciados, 5 años de pagar la pensión, y ahora la esposa tiene un novio, ¿verdad? Y en ese sentido hay que determinar si el tema de tener un novio podría significar quitarle la pensión, ¿verdad? Y resulta que entre excónyuges no existe adulterio, ¿verdad? Porque obviamente ya no hay vínculo matrimonial respecto al cual alegarlo.
pero la norma del 173 es muy clara en indicar que para quitarle la pensión alimentaria a una ex esposa que la está recibiendo, ella tiene que haberse demostrado a través de un proceso de modificación de fallo que ella tiene una convivencia de hecho, mantiene una convivencia de hecho. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no es suficiente con el hecho de que tenga esporádicamente una persona que la visite o un novio, porque como la ley, don Edgar, y las personas que nos escuchan, es la que otorga la pensión, la ley también es la que indica taxativamente bajo qué supuesto se quita la pensión alimentaria. Hay que convivir prácticamente, entonces. Exactamente, no interesa, don Edgar, si tiene una semana de convivir con la pareja, o 15 días, o un año, o 2 años, ¿verdad? Y sino que establezca convivencia de hecho, y la convivencia de hecho tiene que ser, digámoslo, vivir de consumo, convivir, ser notoria, pública, y que haya una demostración probatoria de eso. Entonces, ¿en qué caemos acá? Que para quitarle la pensión a una ex esposa respecto a una convivencia de hecho, pues se requiere de elementos probatorios que demuestren que efectivamente está en una convivencia de hecho, ¿verdad? Porque ya hay que ve el ordenamiento jurídico, hay una nueva constitución familiar. Y esa nueva constitución familiar pues conlleva el reconocimiento de los derechos que implican la cooperación, el socorro, el mutuo auxilio, el deber alimentario, ¿verdad? Dentro de otros principios propios del reconocimiento de los derechos de la convivencia familiar, de hecho, ¿verdad? En este caso. Tengo una consulta por acá de una persona que nos dice que desde Oriamuno de Cartago, que nos guardemos su nombre, claro que sí. Dice una pregunta, mi pareja le está dando pensión a su hija, ella tiene 19 años y trabaja por días, es más, está haciendo una práctica en un trabajo. La pregunta es si tiene mi pareja que seguirle dando pensión a su hija de 19 años. Bueno, Edgar, en este tipo de casos subsiste la obligación hasta los 18 años de edad y la ley habla de ciertas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, cuando la persona beneficiaria está estudiando y lleva una carga académica razonable. Tiene que probar acá el acreedor alimentario. ¿Quién sería el acreedor alimentario? Bueno, la persona beneficiaria de que está estudiando, y no solamente es cualquier estudio, no, que está llevando una carga académica razonable. Entiéndase carga académica razonable aquella que me haga pensar a mí de que por su carga académica no pueda venir a realizar un trabajo que le vaya a generar sus propios ingresos. Y más allá de eso también que lleve una buenas calificaciones. Y es que esa sección la viene estableciendo el Código de Familia. Y nótese que también habla de que no existe esa obligación cuando quien recibe los alimentos o quien recibe la pensión alimentaria pues deje de necesitarlos. Bajo el supuesto que se acredite, bueno, de que ya esta muchacha no necesita los alimentos, está generando sus propios ingresos, no está estudiando, no está llevando una carga académica razonable, pues en ese supuesto se tendría que interponer un proceso correspondiente de modificación de fallo y venir a demostrar esta situación para que ya se exonere pues de esta obligación alimentaria. Muy bien. Rápidamente, licenciada, aprovecho que estamos con usted para hacer una consulta muy importante. Aquí me la están dando, así que desde luego no dé mi nombre, porfa. En casa yo soy demandada por mi padre de la pensión alimentaria. Él es un alcohólico en este momento. Los 5 hijos estamos obligados a pagarle pensión. Esto es apelable. Gracias por su maravilloso programa, dice la persona. Muy bien, vea, en ese tema es muy... perdón, licenciada Karen. Adelante. Siga, licenciado. Ok, perfecto. En el tema de la obligación alimentaria de hijos respecto a padres es muy interesante porque cuando un padre reclama alimento, tiene 4 hijos y le presenta la pensión alimentaria en contra de uno, ¿verdad? Que es el que él considera que no paga o que no le ayudan y con el que incluso tiene algunas diferencias, ¿verdad? Entonces ya hay criterios del Juzgado de Apelaciones en materia de pensiones alimentarias de Costa Rica en el sentido de que se tiene que integrar a la litis a todos los demás hijos, ¿verdad? Porque se parte del hecho de que la obligación alimentaria respecto al padre o la madre entre todos los hijos debe ser solidaria, ¿verdad? Y no se puede recargar en uno solo. Entonces hay que
integrar a la litis a todos los hijos. Ahora bien, ¿qué pasa en un caso? Y me acuerdo hace ya muchos años, un caso en el cual papá le puso la pensión a 3 hijos. Y resulta que en su momento se había fijado la pensión provisional, en ese momento estaba el tema de la provisional, y cuando los hijos contestaron, alegaron que el papá había sido alcohólico, agresor, abandónico y que nunca había cumplido el deber alimentario, ¿verdad? Una de las características de la obligación alimentaria es la reciprocidad a través de la solidaridad. O sea, usted me dio alimentos, yo le doy alimentos. Esto quiere decir que un padre que abandonó el cumplimiento del deber alimentario de sus hijos, ¿verdad? O incluso incurrió en injurias, faltas o daños graves, podría verse expuesto, digamos, a la denegatoria del derecho alimentario, ¿verdad? Porque precisamente el artículo 173 del Código Familia, inciso 3, nos habla de esos supuestos a través de los cuales podría defenderse la obligación alimentaria que yo como hijo se me podría establecer en un proceso judicial cuando mi papá no cumplió con los deberes, y hay excepciones para poder negarle ese derecho. Entonces ahí tenemos un escenario. Todo esto, vean qué interesante, porque estas preguntas que nos hacen las personas van asociadas a aspectos de la vida real, de convivencia familiar e histórica, pero asociados a aspectos técnicos y jurídicos. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque la persona pueda ir a este proceso sola, bueno, para defender un aspecto ya más técnico, más jurídico, más excepcional y que requiere, digamos, de alguna estrategia, se vuelve necesario el acompañamiento del abogado y la abogada. ¿Para qué? Para poder efectivamente acreditar que papá nunca me dio alimentos, me abandonó y hoy por hoy viene y a duras penas que logré salir adelante, que logré estudiar, que logré trabajar, aparece ya en su vejez sin ningún tipo de recursos, sin ningún tipo de pensión, sin ningún tipo, y viene y me pone la pensión alimentaria, ¿verdad? Entonces ahí vemos que no hay una equidad, no hay una igualdad, porque no me dio, pues yo puedo pelear para no darle también en el marco de un proceso de fijación alimentaria. La licenciada Moya nos dice aquí en el último minuto, dice, don Edgar, por favor salúdeme a los colegas, excelente la exposición, qué belleza de programa, aquí vengo con una clienta escuchando el programa y venimos encantados escuchando el programa, dice la licenciada Moya. Bueno, el tiempo se nos fue, una última reflexión en 30 segundos, licenciada Karen Murillo. Muchas gracias, don Edgar. Cierro agradeciendo e indicando que el derecho alimentario, inclusive el derecho de familia, pues es importante y toca las fibras más medulares de la persona humana. Sí, claro. Así que yo los invito a que cada quien que accede a estos procesos se hagan acompañar de un especialista en el derecho de familia. Gracias, licenciada Karen Murillo. Monge, 30 segundos. Yo quiero indicar, don Edgar, esto. Acerquémonos a la defensa pública, acerquémonos a la persona abogada, acerquémonos a las defensorías sociales, acerquémonos al Centro de Arbitraje y Mediación del Colegio de Abogados, que también permite mediar estos temas. Precisamente en estos días tuvimos un caso, ¿verdad?, que una esposa se acercó a mediar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay diferentes formas de resolver un conflicto familiar que no sea necesariamente un litigio que nos desgaste en el tiempo, ¿verdad? Que busquemos a través de la conciliación previa al proceso o durante el proceso una salida alterna a problemas que ya en la vida privada no logramos resolver, y que el sistema de justicia, el colegio de abogados y los abogados y abogadas preparados en esta materia están al servicio de poder pacificar y reducir estos conflictos en la vida de las personas. Muchas gracias por haber estado aquí con ustedes. Gracias, licenciado Nay Monge, coordinador de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Este programa completito lo pueden descargar ustedes de la página del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica en sus redes sociales, igualmente en el canal de YouTube Programa Radial Horizontes. Próximo miércoles 7:20 de la mañana regresa La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Buenos días. Recuerde, todos los miércoles a las 7:20 de la mañana, dentro del programa Horizontes, La Voz del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Miércoles 7:20 de la mañana, aquí en los 96.3 FM, el programa del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Todas tus gestiones de trámites ahora en una sola aplicación. CAP-CR.
Búscala en Play Store o App Store. Descárgala y empezá a utilizar la nueva app del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Es más simple, accesible y veloz para tus certificaciones y constancias. También ofrecerá a todos sus agremiados y agremiadas noticias, descuentos especiales con las alianzas comerciales y mucho más. Esta es la app que te ahorrará tiempo y facilitará tu gestión. CAAP-CR. Innovación que transforma. Consultas en soporteapp@abogados.er.cr o al 2202-3607. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. En Horizontes tú eres el protagonista. Fortalecemos la democracia, fomentamos la participación. Porque Costa Rica es de todos y juntos hacemos la diferencia. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizonte.